¿Cómo logró Turquía, sin disparar una sola bala, redibujar el tablero mundial solo con su firma? En una mañana aparentemente tranquila, Ankara anunció el cierre inmediato de los dos estrechos más estratégicos del planeta, el Bósforo y los Dardanelos. En menos de una hora, la OTAN y sus aliados quedaron inmóviles. Nadie imaginaba que Turquía reactivaría la Convención de Montreux, un tratado de casi un siglo, para justificar un movimiento que congeló la navegación entre Europa y Asia. La noticia apareció en los teletipos cerca de las 7 de la mañana, primero en la agencia estatal turca, y en menos de 60 minutos, los medios globales ya la mencionaban con asombro. La frase oficial, en conformidad con la Convención de Montreux, se restringe temporalmente el paso de buques de guerra de países no ribereños del Mar Negro. Sonó a la vez como advertencia y como escudo. Turquía utilizó el derecho internacional como una llave maestra, haciendo un gesto que ningún aliado supo prever. Los puertos militares y mercantes, motores de las rutas energéticas y comerciales, quedaron bloqueados en cuestión de horas. Los mercados energéticos reaccionaron como si una guerra hubiese estallado. El precio del gas y el petróleo saltó ante el silencio que reinaba en el mar de Mármara. Imaginemos por un momento el impacto en ciudades portuarias como Odessa o Constanza. Barcos repletos de grano y contenedores de petróleo detenidos en la entrada de los estrechos. Capitanes esperando instrucciones, inversores consultando frenéticamente los precios en tiempo real, y familias de marineros llamando a las autoridades para saber cuándo podrán zarpar. El mundo se paralizó, no por el estruendo de cañones, sino por la firmeza de una firma estampada en un documento histórico. El verdadero golpe no vino de los cañones, sino de la voluntad política de un solo país capaz de cerrar los portones entre dos continentes. Bruselas y Washington temblaron. Turquía, con una sola firma, recordó al mundo que controlar un punto estratégico puede doblar la voluntad de los más poderosos y sacudir las alianzas históricas. La historia está repleta de ejemplos en los que el control de pasos estratégicos ha definido el destino de civilizaciones. Pensemos en el Canal de Suez en 1956, donde Egipto nacionalizó el canal, provocando una crisis internacional que paralizó el comercio global y enfrentó a las potencias de la época. O recordemos el cierre del estrecho de Hormuz durante los conflictos en el Golfo Pérsico, cuando Irán mostró que el simple control de un paso puede elevar el precio del petróleo a niveles históricos y poner en jaque a economías enteras. En juego está mucho más que la seguridad del Mediterráneo y el Mar Negro. Es la capacidad de anticipar cómo una decisión técnica y legal puede desatar terremotos en la economía global, la política y la reputación internacional de países enteros. Ahora, mientras Occidente busca respuestas, surge una pregunta incómoda. ¿Puede una simple decisión técnica cambiar el curso de la historia? Veamos cómo el cierre de los estrechos se convirtió en una prueba decisiva para el equilibrio mundial. ¿Por qué los estrechos del Bósforo y los Dardanelos son piezas tan críticas en el tablero geopolítico? Para entender el temblor causado por su cierre, primero hay que dimensionar su peso histórico y estratégico. Estos angostos corredores son la única puerta entre el Mar Negro y el Mediterráneo, conectando no solo aguas, sino economías, rutas energéticas y líneas de defensa militar de potencias globales y regionales. Por estas aguas circulan cada día cientos de barcos mercantes, transportando cereales, petróleo, gas y mercancías vitales entre Europa, Rusia, Ucrania, el Cáucaso y Medio Oriente. El libre tránsito no es solo un capricho, sino la base para la estabilidad de mercados y la seguridad energética de Europa. Sin embargo, esta libertad nunca ha sido absoluta ni garantizada. Pensemos en los años de la Guerra Fría. Durante ese periodo, la Unión Soviética dependía de estos estrechos para sacar su flota del Mar Negro hacia el Mediterráneo y más allá. Cada paso de un barco militar era monitoreado por la OTAN, y cualquier alteración en el acceso podía provocar una crisis internacional. El control de los estrechos era un barómetro de la tensión global. La Convención de Montreux, firmada en 1936,
entregó a Turquía el control total de los estrechos, tanto en tiempos de paz como de guerra o amenaza inminente. Según este acuerdo, Turquía puede restringir o incluso bloquear el paso de barcos militares de países no ribereños del Mar Negro, dependiendo de la coyuntura internacional. Además, solo está obligada a notificar y coordinar con otras potencias firmantes, pero no a pedirles permiso. Esto otorga a Turquía una palanca diplomática única. Puede regular el flujo marítimo, frenar el despliegue militar de la OTAN o de Rusia, y proteger sus intereses sin necesidad de disparar una sola bala. Es un poder discreto, blindado por el derecho internacional, que solo un puñado de países en el mundo pueden ejercer. Para visualizarlo, imaginemos un juego de ajedrez en el que uno de los jugadores controla la única casilla que conecta dos tableros. No importa cuántas piezas tenga el adversario si no puede cruzar esa casilla. Así de clave es el rol de Turquía en este escenario. Turquía forma parte de la OTAN desde 1952 y ha sido vista como un pilar estratégico del flanco sur de la alianza, pero su relación con Occidente siempre ha sido compleja. En la última década, Ankara ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a actuar unilateralmente, aunque eso provoque tensiones con sus aliados. Sobran ejemplos. La compra polémica de sistemas antiaéreos rusos S-400, las incursiones militares en Siria sin luz verde de Washington o Bruselas, y las amenazas de veto en decisiones clave de la OTAN. Estos antecedentes muestran que Turquía no vacila en anteponer sus prioridades nacionales y su visión estratégica, incluso si eso pone en jaque la unidad de la Alianza Atlántica. Por eso, el cierre de los estrechos no es un simple trámite administrativo, sino la punta visible de una política exterior cada vez más asertiva y autónoma. Ignorar este trasfondo histórico y legal es subestimar tanto el alcance del movimiento turco como el peligro de que otros imiten la jugada. El control de los estrechos trasciende la geografía, determina los precios de la energía, la seguridad marítima, la economía global y, sobre todo, la capacidad de reacción de los gobiernos europeos y estadounidenses ante cualquier crisis regional. Pero, ¿cómo llegó Turquía a tener semejante poder en una región tan codiciada y disputada? Para entenderlo, hay que retroceder a las guerras, tratados y rivalidades que hicieron de estos pasos marítimos un botín estratégico desde hace siglos. Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano luchó por mantener el control de los estrechos frente a las ambiciones rusas, británicas y francesas. El Congreso de Berlín, en 1878, discutió largamente sobre el acceso y la administración de estos corredores. En la Primera Guerra Mundial, la batalla de Gallipoli demostró el costo humano y estratégico de intentar tomar los Dardanelos por la fuerza. Decenas de miles de soldados aliados murieron sin lograr abrir el paso. Esta historia forjó la convicción turca de que el control directo de los estrechos es una cuestión de supervivencia nacional. El silencio de Turquía retumbó más que cualquier cañonazo. Mientras los noticieros buscaban respuestas, en Bruselas reinaba una confusión palpable. Los cuarteles generales de la OTAN quedaron paralizados. Oficiales y ministros, abrumados, llenaron videoconferencias improvisadas con la misma pregunta. ¿Y ahora qué? La unidad de la alianza se fracturó en cuestión de horas. Francia pidió diálogo urgente. Polonia y Lituania exigieron sanciones inmediatas, mientras Alemania suplicaba paciencia, un bien cada vez más escaso, con el equilibrio europeo tambaleándose. Washington, acostumbrado a liderar, no ocultó su frustración. Amenazó con revisar la cooperación militar, deslizó advertencias sobre suministros y acuerdos, pero Ankara no cedió ni respondió. Turquía ya no medía su poder en armas, sino en la capacidad de interrumpir el pulso estratégico de Occidente con solo cerrar los estrechos. Cada declaración pública sacudía los mercados globales. El precio del petróleo subía y bajaba como una montaña rusa. El euro perdía terreno. Decenas de miles de millones de euros se volatilizaban en horas por el rumor de un cierre cuyo fin nadie podía predecir. Todos los ojos se posaban sobre el Bósforo. En el aparente silencio de sus aguas se definía la economía mundial.
Hagamos una pausa y recordemos el embargo petrolero de la OPEP en 1973. Bastó con que los países árabes limitaran el suministro para que Occidente enfrentara una crisis energética y social sin precedentes. Las largas colas en las gasolineras estadounidenses y europeas son un eco de lo que puede suceder cuando un recurso vital es bloqueado. Turquía, en este caso, no necesita controlar el petróleo, sino la ruta por la que éste viaja. En Turquía, sin embargo, la calma era casi desconcertante. Las calles de Ankara y Estambul mantenían su rutina. Los pescadores lanzaban sus redes. Los ferris cruzaban el mar de Mármara sin apuro. El gobierno turco comunicaba solo lo indispensable. Todo estaba en línea con el derecho internacional y la seguridad nacional. Ni un paso atrás, ni una palabra de más. Esta actitud recuerda a la crisis de los misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos jugaron una partida de nervios. Los líderes soviéticos, durante varios días, optaron por el silencio y la comunicación mínima, mientras el mundo contenía la respiración. Un movimiento calculado, donde cada palabra y cada gesto contaban. Rusia fue el primer gran actor en reaccionar a favor de Ankara. Altos funcionarios rusos respaldaron la medida y la presentaron como legítimo ejercicio de soberanía conforme al derecho internacional. Moscú veía una oportunidad única para debilitar la cohesión occidental y ganar espacio en el tablero regional. Así, Turquía demostró que podía inclinar el equilibrio de la OTAN y de toda la región sin recurrir a la fuerza. Solo necesitó un comunicado y la convicción de que el control de un punto estratégico podría cambiarlo todo. La alianza se dividió, los mercados temblaron, y Europa entendió que ya no podía ignorar a un socio capaz de redefinir las reglas con su mero silencio. El costo, en apenas unos días, era incalculable. Pérdida de confianza entre aliados, decenas de miles de millones de euros evaporados y una grieta profunda en la cohesión política de Occidente. Nunca antes, un gesto tan silencioso había generado consecuencias tan estruendosas. El ejemplo de Grecia y Macedonia del Norte puede ilustrar cómo una pequeña decisión diplomática puede tener efectos de gran alcance. Durante años, Grecia bloqueó la entrada de Macedonia a la OTAN y la Unión Europea por una disputa sobre el nombre. El veto de un solo país paralizó procesos enteros y forzó a la comunidad internacional a buscar nuevas soluciones. Turquía, en el caso de los estrechos, usó su poder de forma aún más impactante. Pero detrás de la aparente calma turca, algo más se movía. Las próximas horas pondrían a prueba no solo la paciencia de Occidente, sino también la determinación de Ankara. 7 días después, el mundo ya no se reconoce. ¿Qué ha cambiado tras el cierre de los estrechos? Turquía reabrió el paso, pero todo funciona bajo condiciones nuevas. Cada barco, cada cargamento que cruza el Bósforo o los Dardanelos necesita ahora un permiso explícito de Ankara. El libre tránsito desapareció de un plumazo. Europa, acostumbrada a dar por sentada la navegación sin trabas, despierta ante una realidad distinta. Desde Bruselas hasta Berlín, se acepta que Turquía tiene la última palabra. Nadie puede asegurar que el equilibrio anterior vuelva jamás. Rusia y Turquía surgen como árbitros indiscutibles del Mar Negro. Sus pactos y desencuentros marcan el pulso del comercio, la energía y la seguridad. Occidente queda relegado a esperar y adaptarse, ya sin el control que creía eterno. La OTAN, antes confiada en su acceso seguro, depende ahora de la voluntad turca. El impacto es inmediato. Las bolsas caen, los precios de la energía se disparan, los mercados globales oscilan con cada rumor. En las capitales europeas crece la ansiedad. El poder no siempre se mide en número de soldados, sino en la capacidad de controlar los puntos neurálgicos del planeta. La reputación de Turquía se transforma. De socio difícil y aliado poco fiable, pasa a ser un actor central e independiente. Occidente, acostumbrado a dictar las reglas, se ve forzado a negociar desde una posición debilitada. El riesgo es tangible. El equilibrio regional pende de un hilo, y la credibilidad de la OTAN está bajo escrutinio.
Europa siente, en carne propia, los límites de su influencia incluso dentro de sus propias fronteras. Y en medio de estos giros surgen preguntas inquietantes. ¿Qué significa para la gente común que el mapa del poder cambie con una simple orden? ¿Qué margen de maniobra les queda a los líderes cuando las reglas pueden alterarse en silencio? Imaginemos a un agricultor en Ucrania que ve cómo el grano de su cosecha queda atrapado en silos porque los barcos no pueden salir. O a un consumidor en Italia que nota cómo la factura de la luz se dispara por la incertidumbre en el suministro de gas. Estas decisiones, aparentemente lejanas, tienen efectos directos en la vida cotidiana de millones de personas. Mientras los gobiernos buscan estrategias, una nueva pregunta se impone. ¿Qué pasará la próxima vez que se ponga a prueba el equilibrio? El futuro se vuelve impredecible, y nadie puede permitirse ignorarlo. ¿Qué pueden aprender los gobiernos y las personas de la silenciosa pero decisiva jugada turca? Este episodio no fue una noticia más. Fue una lección sobre cómo el control de un único punto estratégico puede alterar el tablero global, sin necesidad de recurrir a la fuerza militar ni a amenazas abiertas. En vez de tanques o discursos, Turquía apostó por el silencio calculado y la estricta legalidad. Con solo cerrar temporalmente los estrechos, Ankara demostró que tener la llave de un paso vital puede ser más poderoso que cualquier arsenal. El Bósforo y los Dardanelos enseñaron que, cuando el acceso depende de tu firma, hasta los barcos de guerra esperan tu decisión como simples espectadores. Este evento dejó claro que la influencia se construye tanto con gestos discretos como con acciones espectaculares. La decisión turca no vino acompañada de grandes anuncios, sino envuelta en el marco del derecho internacional. Ese silencio, esa ausencia de explicaciones, resultó más contundente que cualquier comunicado. El mundo recordó que la legalidad, bien manejada, puede ser un arma diplomática de primer nivel. La supuesta unidad de alianzas como la OTAN también se vio cuestionada. Cuando los intereses nacionales pesan más que los compromisos colectivos, la cohesión se vuelve frágil. Bruselas, Washington y Londres reaccionaron con desconcierto y llamadas de emergencia, no con coordinación ejemplar. Entre aliados, la confianza es siempre condicional y se pone a prueba en las crisis inesperadas. Pero la jugada turca no solo sacudió la política, desestabilizó la economía global. Bastaron unas pocas horas para que los precios de la energía y el transporte marítimo reflejaran la nueva incertidumbre. Los mercados respondieron a un gesto calculado, mostrando que la economía mundial es vulnerable a movimientos sutiles, no solo a guerras abiertas. Inversores y bolsas entendieron el mensaje. Quien controla los flujos estratégicos, controla mucho más que rutas marítimas. Ejemplo histórico. En 1979, el cierre del Canal de Panamá por un conflicto laboral detuvo temporalmente el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico. Las pérdidas millonarias y el caos logístico demostraron que la interrupción de un solo punto puede tener repercusiones globales inmediatas. Por último, la reputación internacional no la define solo lo que haces, sino también lo que decides evitar. Turquía no escaló el conflicto y, en cambio, se presentó como garante de la estabilidad ante el mundo. La imagen de un país que actúa con firmeza, pero sin excesos, terminó reforzando su papel de árbitro regional. Así, la narrativa que se impone no es de agresor, sino de actor indispensable. La gran enseñanza para gobiernos, empresas y ciudadanos es clara. Ignorar estos movimientos silenciosos, o subestimar el valor del control estratégico y la comunicación disciplinada, puede dejar a cualquiera expuesto ante cambios inesperados. La próxima gran crisis podría no llegar con una explosión, sino con una puerta que alguien decide mantener cerrada. ¿Qué pasos prácticos pueden tomar los gobiernos frente a este tipo de riesgos? Primero, diversificar las rutas de abastecimiento y crear reservas estratégicas para resistir interrupciones súbitas. Segundo, fortalecer los canales diplomáticos y de coordinación multilateral para reaccionar rápidamente ante movimientos inesperados. Tercero, invertir en inteligencia geopolítica para anticipar posibles maniobras semejantes en otros puntos críticos del mundo,
como el Canal de Suez, el Estrecho de Malaca o el paso de Bab el-Mandeb. Pero, ¿cómo se gestó realmente esta jugada? Lo que ocurrió en los despachos de Ankara revela una estrategia aún más profunda de lo que parece. Mientras muchos competían construyendo flotas, Turquía optó por otra estrategia. Cerró la puerta y cambió las reglas del juego. No fue un despliegue de fuerza, sino una jugada audaz y silenciosa que tomó a todos por sorpresa. Demostró que el verdadero poder radica en saber cuándo y cómo alterar el tablero sin previo aviso. Con un solo movimiento, sin disparar una sola bala, Turquía inclinó el equilibrio geopolítico de Europa y Oriente Medio. La autoridad, en ocasiones, no se impone con estruendo, sino restringiendo el acceso a un punto clave y forzando al mundo a adaptarse a una nueva realidad. Los que no detectan estos movimientos estratégicos quedan rezagados. En el gran escenario global, el poder raramente se anuncia, se ejerce en silencio, reescribiendo las reglas mientras otros aún debaten la jugada anterior. El cierre temporal de los estrechos fue más que una simple táctica. Fue una lección de soberanía y visión. En una era en que la información circula en segundos y las crisis se propagan como pólvora, anticipar cada movimiento y entender su motivación puede ser la diferencia entre estar listos o ser sorprendidos. Mientras la OTAN y Occidente reaccionaban, Turquía consolidó su papel como árbitro regional. El mensaje fue contundente. El control de una sola ruta puede redefinir alianzas, rutas de comercio y la seguridad de todo un continente. Ignorar estos gestos no solo significa perder influencia, sino también arriesgar la economía y la capacidad de anticipar futuras crisis. El verdadero peligro es dejar de entender dónde se define el poder en el siglo XXI. En definitiva, el juego no es mostrar músculo, sino saber cuándo guardar silencio y cuándo hacer el movimiento exacto, aunque todas las miradas apunten en otra dirección. Para cerrar, recordemos que en la historia de la humanidad, aquellos que supieron leer el tablero y mover una sola pieza en el momento justo, cambiaron el curso de los acontecimientos. Turquía, con una firma y una decisión estratégica, nos obligó a todos a repensar cómo se ejerce el poder en el siglo XXI. Hoy, la lección está servida. El próximo gran cambio puede estar a una simple firma de distancia. ¿Estamos preparados para verlo venir y responder a tiempo?